Hola a todos y bienvenidos sean a un video más acá en su canal de la Iglesia Cristiana Costa Rica. Hoy vamos a hablar sobre vivir por fe. Hebreos capítulo 11 no es el capítulo de la fe, sino es el capítulo de vivir por la fe. El escritor lo introduce en el capítulo anterior con una cita de Habacuc, pero el justo por la fe vivirá, en Hebreos 10:38. Este versículo de Habacuc 2:4 se cita en otras dos veces en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Romanos y otra vez en Gálatas. Y cada vez que hay énfasis de este versículo se hace una palabra diferente. Por ejemplo, Romanos tiene que ver con la justicia de Dios, por lo que el énfasis está en los justos vivirán por la fe. En Gálatas, Pablo contrasta la ley con la fe con la ley, por lo que los justos vivirán por la fe. Ahí es el énfasis de la palabra. Y aquí en Hebreos se trata del hecho de que los justos viven por la fe. A lo largo de Hebreos 11 vemos el triunfo de una vida fiel. Cada persona mencionada hizo algo, estimulada por su fe. Lo que se nota es la ausencia total de cualquiera que siga la ley de Moisés. La mayoría de las personas mencionadas específicamente vivieron antes de la ley. Dios no quiere personas que solo sean buenas para seguir los rituales del antiguo pacto. Busca personas de carácter construidas sobre la fe. Analicemos el capítulo de Abraham, por ejemplo, al que se le llama el padre de la fe, por lo que se ha dado más espacio en Hebreos 11. Pero centrémonos en los versículos del 17 al 19. Hebreos 11 del 17 al 19 dice: Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Estos versículos cuentan la historia de él ofreciendo a Isaac. Cuando se lee el relato en Génesis 22, se nota la ausencia total de vacilación de parte de Abraham para cumplir con esto. Muestra obediencia absoluta, sin preguntas. Le han dicho que sacrifique a su hijo Isaac. En el capítulo Isaac es continuamente llamado unigénito de Abraham o hijo único. Sin embargo, no era su único hijo. Ismael todavía estaba vivo, el otro hijo de Abraham. El sentido de la palabra hebrea traducida como unigénito es que era el amado de Abraham, su hijo amado. Eso no fue fácil para Abraham porque él amaba a su hijo. No solo eso, sino que en Isaac era llamada la promesa, aquella por la que había esperado un cuarto de siglo, aquella de quien dependían las otras promesas. Y ahora Dios le pedía que lo matara. ¿Qué fue lo que motivó a Abraham a actuar? Ciertamente no el mandato en sí. Había algo más profundo, la fe. Pero no era una fe ciega. Veamos lo que dice Santiago acerca del mismo incidente que muestra la verdadera fe que se manifiesta en las obras. Dice el capítulo de Santiago, capítulo 2, versículos del 21 al 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Notemos cómo Santiago dice que los eventos en Génesis 22 cumplieron la escritura que se cita. Y esta cita la de Génesis 15, cerca del comienzo del viaje de Abraham. Allí se nos dice lo que Santiago dice acá, que Abraham le creyó a Dios. Pero esa creencia o fe no se cumplió hasta que se manifestó en la obra de poner a su hijo en el altar, listo para sacrificarlo. En el tiempo transcurrido entre Génesis 15 y 22, Dios proporciona la evidencia para fortalecer la fe de Abraham. Hebreos 11 comienza con las palabras: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios no espera que le obedezcamos sin darnos una razón para hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que convenció a Abraham de sacrificar a su hijo amado? Pensemos en lo que había ocurrido antes, en relación con el nacimiento de su descendencia. A Abraham le dijeron por primera vez que tendría un hijo cuando tenía unos 75 años. Isaac nació cuando Abraham tenía unos 100 años. Y en Romanos leemos que él entendió que su propio cuerpo estaba casi muerto, desde que él tenía unos 100 años. En Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
Mientras tanto, Sara era infértil. Sabemos esto desde el comienzo de la historia en Génesis 11. Trataron de idear un plan para superar el hecho de que no podían tener hijos, pero Dios insistió. Sara iba a ser la madre. Este pasaje en Romanos 4 continúa diciéndonos que no solo era infértil, sino que había pasado ya por la menopausia, o que su útero ya estaba muerto, cuando nos dice en el versículo 19 la esterilidad de la matriz de Sara. La palabra estéril puede significar que estaba muerto su útero. Abraham estaba casi muerto, el útero de Sara estaba muerto, pero ella todavía dio a luz a Isaac. Lo que Abraham experimentó fue la habilidad que Dios tiene de dar vida a la muerte. Al comprender el principio, lo aplicó a la situación registrada en Génesis 22. Hebreos 11 nos dice que consideró que Dios podía incluso levantarlo de entre los muertos. La fe de Abraham no fue una fe ciega, se basó en evidencia y comprensión. Nuestra fe se está desarrollando de manera similar. Es por eso que Dios nos pone a través de situaciones para probar nuestra fe. El proceso de prueba es para darnos la convicción que necesitamos para vivir por fe, incluso dar nuestra vida al servicio de Dios, sabiendo que Él tiene poder para traer vida desde la muerte. Jesús fue uno de los que vino de la muerte, porque al no cometer pecado, la muerte no pudo con Él, no lo pudo retener, Él resucitó. Nosotros estamos esperando su regreso, al igual que Abraham y tantas personas de la Biblia que están esperando resucitar para estar en este reino que estamos esperando. Hasta acá el mensaje de hoy y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.